Hola, bienvenidos al canal. Bueno, les voy a explicar por qué este video. En el video anterior que hice de cómo hacer los rulos, hubo muchísimas preguntas y sobre todo me han dicho por qué no dije el otro método que usé en el primer video, el método de la luz. Así que en este video yo les voy a mostrar los dos métodos y también responder las preguntas que me hicieron. Así que bueno, empezamos. Bueno, en el video anterior yo les había mostrado cómo hacer el rulo. Para los que no lo vieron, ahora se los voy a mostrar nuevamente. Para los que me preguntaron, porque yo no les había mostrado, si luego esto lo dejaba así o en agua, por supuesto que en agua, porque tienen que crecer las raíces y porque tiene que seguir creciendo el bambú. Así puedo seguir con los rulos. Bueno, para este método yo voy a elegir esquejes con el tronquito largo. Por ejemplo, este no me va a servir, tiene un tronquito muy cortito. Este también. Tienen que ser troncos largos. Acá, por ejemplo, hay otro, pero es corto. El esqueje tiene que ser lo más largo que se pueda. ¿Por qué lo más largo que se pueda? Porque yo necesito un esqueje bien largo para comenzar a dar el rulo. Y a medida que va creciendo, dar la vuelta. Bueno, entonces, de todos los que... Bueno, en agua, por supuesto, ya se los dije. Recuerden que, como siempre les digo, las piedritas van por debajo y el bambú por arriba. No sumerjan el bambú y las piedras encima. De todos los bambú, yo voy a elegir este, que tiene un tronco bien largo. Bueno, la forma es fácil. Bueno, primero les voy a sacar las hojitas que estén de más. Una vez que ya tengo el esqueje sin hojitas, fíjense que es largo, pero tiene que ser largo pero a la vez flexible, porque si yo quiero dar el rulo cuando está así, es imposible. No sé, esto no lo podemos flexionar. Bueno, a este rulo, a este esqueje, simplemente lo que vamos a hacer es con una tijera cortarlo. Y ahora le vamos a dar la vuelta. Bueno, como en el video anterior les dije que van a necesitar un tubo de PVC o otro. Yo en el video pasado elegí este. Ahora voy a usar este. No les voy a hacer toda la técnica porque ya está en el video anterior. Tienen que comprar alambre o hilo de florista, que es muy barato, se los aseguro, es baratísimo. Es más, a mí me lo regalaron en la florería. O un alambre, pero el más finito, es prácticamente, no sé si no es más finito que el de florista. Y esto, créanme que no dañan. Precisamente en la florería usan este para no dañar a las plantas. Entonces es imposible que se dañe. La planta no se daña. Pero muchos suscriptores me dijeron que explique el otro método. Así que después que termine con este voy a explicar el otro método, que si bien es más lerdo en hacer un giro completo, no lo tenemos que atar. Y la técnica era con el alambre, vamos a hacerlo acá, fijar la parte de abajo muy bien para que quede recta
Y así sucesivamente hasta que empezamos a dar el giro. Ahí empezaríamos a girarlo. Tal cual este. ¿Ven? Yo ahí lo puse derecho. Y acá yo empecé a hacer el giro. Esto a medida, bueno, tenía más hojas, pero se fue transformando en tronco. Y a medida que va creciendo, yo voy a seguir atándolo. Bueno, ese es un método. Entonces recuerden, necesitan un esqueje, una tijera para cortar el alambre, alambre de florista, ahí se ve bien, alambre de florista, o un alambre lo más finito, fíjense, es muy finito y no daña para nada la planta. Acá yo saqué a modo de ejemplo para que vieran que ya hizo el primer giro. A ver si se los puedo mostrar. ¿Ven? Lo saqué un segundito del cañito de PVC. ¿Se dan cuenta que ya hizo? Lo saqué un segundo para que vean que no está dañado y que ya hizo el giro. ¿Se ve? Bueno, ahora pasamos al otro método. Bueno, en cuanto a este método, este va a requerir de mucha más paciencia. Recuerden que el bambú es una planta que crece máximo de 10 a 15 centímetros por año. Yo tomé un bambú, un esqueje, perdón, con un tronquito larguito. Le puse unas piedritas abajo para que quede quieto. O sea, tiene que quedar recto. Así, de esta forma. Si ustedes tienen, bueno, yo tengo esta caja, pero si ustedes tienen una caja más alta, el bambú primero va a salir hacia la luz como cualquier planta. Y después lo van a poner enfrente de la luz. Por ejemplo, yo allá tengo la ventana. Entonces el bambú lo pongo acá y va a tender a hacer esto. Cuando va dando la vuelta, ustedes van girando. Y así sucesivamente. Este método funciona, pero tarda años. Pero bueno, me lo pidieron, yo acá se los muestro. Es un método que se usa también. Pero bueno, tengan paciencia, mucha paciencia. O sea, no esperen tener un rulo grande en un año. Como ya les dije, crecen de 10 a 15 centímetros por año. Bueno, y esto es simple, lo van girando a medida que el bambú va yendo hacia la luz. Así va a ir ahora. Entonces lo giran. Entonces va a hacer esto. Y así sucesivamente. Después, bueno, lo ideal es que sea un tronco sin hojas. Pero acá, como no hay más tronco, quedaron las hojas nada más. Lo ideal sería un tronco así, donde le podemos sacar todas las hojas y lo pondríamos así. Bueno, este ya tiene un pequeño giro, no sé si lo ven. Entonces, a este giro yo le daría la luz así. Así después va a seguir para este lado. Y sucesivamente. Bueno, espero haberles sacado las dudas a los que me preguntaron y sobre todo a los que me preguntaron del otro método, porque no los querían atar para no dañarlo. Igual no lo dañan. El alambre de florista o el alambre finito no daña para nada el bambú, si no, no lo usarían en las florerías. Pero bueno, está el otro método, el del vasito, para que dé la vuelta. Están los dos métodos.
Cualquier pregunta ya saben que me la hacen acá abajo a través del Instagram. Y bueno, ya saben que respondo rápido. Y si lo quieren ver completo, como lo hice, como hice este, bueno, está en el video anterior. Les dejo el link del video anterior en la descripción. No lo hice esta vez porque ya lo había hecho la vez en el video anterior, así que bueno, pero esto es lo que básicamente hice y lo que les mostré al principio de cómo se hacía. Bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo video y les mando un beso grande a todos.